Uno de los aspectos de escatología que creo, en mi opinión personal, y después de pues conocer estar varios tiempos en la iglesia, es este aspecto de tribulación. Sí. Yo creo, otra vez como hablamos la semana pasada, que hay mucha teología de la tribulación basado en películas, ¿verdad? Sí, o exacto. libros. Libros medios raros. Sí. Pero la tribulación en el aspecto pastoral, porque, claro, podemos meternos en muchas observaciones académicas. Exacto. Y aún durante nuestros estudios y durante nuestro tiempo de estudio aquí en la congregación, vamos a tratar de implementar esto, pero cada vez lo hacemos de una manera lo más que se pueda pastoral, para no solamente ensancharle la mente a la gente, pero también para que vean que hay una perspectiva de esperanza en el futuro. Cristo viene y regresa por su iglesia. Pero en ese aspecto de tribulación hay duda, hay conflicto, hay miedo, temor, porque aunque no lo saben, al tener temor o no tener temor implica una teología y otra. Sí. En eso, ¿cómo explica eso? Sí, bueno, en primer lugar, para, definir tribulación, básicamente estamos hablando de esos 7 años de periodo donde va a haber una inmensa tribulación y obviamente aquí la pregunta es ¿para quién o cómo en sí ese aspecto? Pero aún pastoralmente yo creo que el no tener temor, aquellos que tal vez no tienen temor, es simplemente por el hecho de que tal vez se sienten o bien en un aspecto, estoy bien con el Señor y sé que el rapto, porque parte de la tribulación incluye el rapto, la promesa de que la iglesia va a ser sacada, ya sea dependiendo de las posturas y todo, pero algunas personas tal vez no tienen temor simplemente por ese hecho de confianza en el Señor o porque no creen en un juicio final, vamos a decir. O sea, puede ser esos dos aspectos. Y por el otro lado hay otros que tienen temor y también, o sea, puede ser por el hecho de que no quieren sufrir o simplemente, como dices tú, o sea, las películas te dan una idea, donde, de lo que va a pasar, y entonces tienen como esas imágenes de se va la familia y queda la ropa ahí nomás bien dobladita y el rapto sucedió. Esos son los aspectos en cuanto a por qué a veces algunos tienen temor o tal vez no tendrían temor en ese lado. Es lo que es parte de lo que hemos estado observando. Y de hecho, qué bueno que tú empiezas con este concepto de definirlo, porque yo tengo mi Biblia abierta en 1 Tesalonicenses y es casi donde vemos esta palabra resaltar. Lo vemos en otras pocas diferentes partes, pero aquí vemos en el capítulo 4 una parte, la palabra de harpazo, del griego, de un arrebatamiento, ¿no? Y donde en inglés es traducida snatch up, snatch away. Y tiene aspectos violentos. Tiene algunas connotaciones violentas donde literalmente van a ser forzados, sacados, arrebatados. Que puede ser alguna de la perspectiva de temor en el sentido. Pero ¿quién es el que hace el arrebatamiento, no? ¿Quién es el que saca a la iglesia? Y en este caso es Dios. En Cristo Jesús. Entonces, en ese aspecto es un aspecto positivo, ¿no? Sí, exacto. Es un aspecto de esperanza de que... Sí, para el creyente, Y yo creo que tenemos que llegar, aunque no lo vamos a estar... No hemos hablado de posturas, pretribulación, tribulación en medio, no sé cómo se diga en español. En inglés, mid-trib, o post-tribulación. No hemos hablado de eso todavía, pero el simple hecho de ser arrebatados por Dios. La iglesia va a ser arrebatado por Dios. ¿De qué? ¿De qué vamos a ser arrebatados? Entonces, eso nos deberíamos de preguntar esas cosas, ¿no? De cuál es, como cristiano, ¿qué tengo que esperar? Y cuál es mi esperanza. De hecho, vamos a estar hablando de un aspecto histórico en la iglesia pronto. Y una de las cosas por lo cual los padres de la iglesia pastoralmente ayudando a la gente
en sus tiempos de persecución eran fuertes en el aspecto de que, hey, un día vamos a ser arrebatados de esto, arrebatados de este mundo. Exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. I don't know, en este aspecto de qué es lo que nos vamos a arrebatar o de dónde nos va a sacar Dios. Sí, y exacto. Aquí es donde entran obviamente las posturas. Sí, porque todo depende de si alguien es pre-tribulación, entonces es sacado de la tribulación en sí, la postura media tribulación y pre-ira, básicamente es lo mismo, solo que difieren en cuándo, pero básicamente ellos hacen una distinción entre lo que viene siendo la tribulación con el día de la ira del Señor o el juicio en este aspecto, y entonces dicen la iglesia pasa por la tribulación, pero no por esta ira final que está dirigida específicamente a los judíos que no creen y al mundo. Y luego está la postura post-tribulación que afirma que el arrebatamiento viene al final del siglo. Sin dar, vamos a decir, nuestras cartas en nuestra postura como iglesia, lo que la común de las tres es que al final el arrebatamiento, lo que nos recuerda, a pesar de las posturas, es que cuando el enemigo sea juzgado, cuando el mundo sea juzgado, la iglesia no va a estar pasando ese juicio final, ya sea antes de los 7 años, en medio o un poquito más, o si es todo el sufrimiento de, vamos a decir, físico, pero ese último juicio, último ira específicamente dirigido hacia el enemigo, el simbolismo que usa mucho Apocalipsis, y dirigido hacia el mundo que no cree en ese aspecto. Ya la iglesia va a ser arrebatada, no pasaría por ello. Y aún más nos recuerda la palabra que aún los muertos resucitarán. O sea, aún hay esperanza para aquellos que han muerto en la fe de que ellos también estarán con el Señor. Eso es algo que a veces se nos olvida, pero por eso el catecismo de Heidelberg, ¿cuál es nuestra esperanza en vida o muerte? Es Cristo Jesús. Y entonces me encanta esa idea, y creo que el rapto y la tribulación nos recuerdan y nos dan esperanza en esos aspectos. Por la cual lo que menciona está en 1 Tesalonicenses 4 y la esperanza para los que mueren en Cristo. Sí. Pablo está otra vez pastoralmente dejándole saber a la congregación, hey, los que murieron en Cristo, ellos también van a ser arrebatados, ¿no? Y vamos a tener esta esperanza en Él. Sí. Entonces, el arrebatamiento, aunque hay 4 posturas en esto, en la tribulación, lo que queremos traer durante esta conversación es otra vez este sentido de esperanza. Y por lo cual yo veo, y constantemente ya estudiando esto un poco más al fondo, Pablo constantemente está ofreciendo esta esperanza, la esperanza de gloria. A Tito, la esperanza de gloria, hasta que venga la esperanza de gloria, que cuando veamos a Jesús en toda su gloria. Entonces, yo sé que escatología es difícil, ya lo hemos dicho antes, lo dijimos la semana pasada, pero otra vez, es como pastores de una congregación, es un aspecto donde podemos intentar que la gente se conecte más a una teología, o a la teología de los tiempos finales, sin evitar o quedarse en la superficie, pero a la misma vez saber que no es académico, es para la iglesia. Y regresando a lo que hablamos en el último episodio de esta idea de por qué predicarlo, es específicamente por esto, porque la iglesia se ha olvidado de la esperanza que trae la enseñanza de escatología, aún el rapto, y de nuevo porque tenemos ideas equivocadas de qué es el rapto, aún la tribulación y todo lo demás, pero al final esa es la esperanza que nos debe impulsar y animar, y creo que lo vamos a seguir como diciendo en redundancia, de que la iglesia diga lo que Apocalipsis 22 dice. O sea, tu novia dice, ven, y la iglesia desea la venida de Cristo, la anticipa, no la espera, vamos a decir, cuidadosamente con temor y miedo. Si los que nos están viendo, ese debe ser nuestro clamor. Ven, Señor Jesús, queremos que vengas. Es el clamor de cada uno de nosotros. Y
esto es nomás como curiosidad, ¿no? Para traer a la gente que estén un poco... Tal vez no han escuchado los términos, tal vez no saben los puntos de vista. Tal vez ni sabían que hay 4 puntos de vista. ¿Qué es pretribulación? ¿Qué es medio tribulación? Post-tribulación o pre-ira. ¿Qué es eso? Tal vez muchos no saben de eso. Y esto es una manera de introducirlos a esto. Ahorita no lo desglosamos completamente. Pero esto es como para traer curiosidad y a la misma vez, mientras seguimos en estas conversaciones, vamos a poder tener esta conversación normal, natural, de lo que es pretribulación, de lo que es medio tribulación o post-tribulación, para que la gente lo pueda conocer un poquito más a nivel menos académico, más conversacional. Esto va a ayudarle mucho a la congregación. Y para mí, en estos tiempos, Pablo es uno de las voces fuertes que tenemos que acudir y saber y entender que mientras que él existía, la promesa de Cristo era: yo iba a regresar, yo voy a regresar. Pablo, es posible, no sé cómo tú te sientas de eso, pero es posible que Pablo pensaba o creía que Cristo iba a regresar en su tiempo. No sé si has explorado esa opinión. Sí, yo creo que, si somos sinceros, creo que a través de la historia, los padres de la iglesia también creían lo mismo, los reformadores creían lo mismo, y todo tiene que ver debido al tiempo en que vivían la persecución. Creo que muchos en COVID pensaban lo mismo. Yo creo que, de nuevo, es una reacción normal al pensar que estamos viendo, y en parte estamos viviendo en los últimos días, pero este aspecto de la venida de Cristo, sí, yo creo que Pablo sí pensaba que en su tiempo iba a regresar, por lo mismo de que Cristo dijo: aquí yo vengo pronto. Y de nuevo, esa es nuestra esperanza. Es que bueno, vamos a seguir hablando de esto más seguido. Sí.